Bien, buenas tardes. Vamos a dar inicio a esta tercera sesión sobre Heidegger y en esta ocasión hablaré sobre su biografía, aspectos biográficos de Martin Heidegger y que precisamente tienen que ver con esta relación entre vida y obra. Para iniciar voy a dar lectura a la introducción a un texto que redacté hace algunos años. Aproximadamente 10 años antes de la muerte de Martin Heidegger, un divulgador de la obra del filósofo, Dino Larecce, planteó la posibilidad de escribir una biografía con la intención de aclarar aspectos de su vida. Para ello, Larecce solicitó no solo la aprobación de Heidegger, sino material para tal proyecto. El filósofo de Friburgo toma postura ante tal propuesta en una carta del 3 de febrero de 1967. Y ahí Heidegger indica lo siguiente. Le agradezco mucho la intención de escribir un pequeño texto sobre mí, pero le pido encarecidamente que se mantenga a distancia. Las calumnias y jaleos en contra mía no serán acallados con ello. Por el contrario, se alegarán nuevas mentiras a las que hay que replicar nuevamente. Todo eso para mí trae solo inquietud y distracción de la concentración para trabajar, que para mí es lo único importante. Mi persona es insignificante. Solo espero que mi trabajo signifique algo para los hombres abiertos hoy y posteriormente. Si uno, empero, quiere saber algo sobre mi persona, habrá suficiente tiempo después de mi muerte. Fin de la cita. Ahora, a 40 años de la muerte de Heidegger, podemos preguntarnos si ha transcurrido el tiempo suficiente para saber sobre su persona. La respuesta parece ser negativa. ¿A qué se debe la ausencia de una biografía completa de Martin Heidegger? En 1958, Paul Hünefeld escribió a Heidegger solicitando material para redactar una biografía que se publicaría en el marco de la serie Cabezas del siglo XX, junto con la biografía de Picasso y Stravinsky, entre otros. Sin embargo, Heidegger contestará de la siguiente forma. Cito: en mi opinión, era hora de cesar de una vez de informar al lector de interesantes aspectos biográficos para ocuparse por fin de aquel asunto al que desde hace 40 años dedico mis esfuerzos y reflexionar sobre él. Mi vida no es nada interesante. Fin de la cita. Precisamente el libro publicado como biografía en 1959, un año antes de la trágica muerte de Hünefeld a los 34 años, inicia con un primer apartado intitulado Un hombre sin biografía. El título anticipaba aquello que tanto Hannah Arendt como Hermann Mörchen y Walter Jens recordarían al referirse a la vida de su maestro. Precisamente el texto al que hago referencia es este, Paul Hünefeld in Sachen Heidegger. Es el texto del que Hünefeld pidió información a Martin Heidegger para redactar esto. Bueno, retomo el texto. El título anticipaba aquello que tanto Hannah Arendt como Hermann Mörchen y Walter Jens recordarían al referirse a la vida de su maestro. Eso era algo que el mismo Heidegger mencionaba frecuentemente al inicio de sus lecciones sobre Aristóteles, a saber que Aristóteles fue un hombre que nació, trabajó y murió. Esta pretensión tuvo un éxito parcial, ya que un alumno japonés de Heidegger, Kawahara, recordaba en un texto publicado con ocasión de la muerte de Heidegger en 1976 que durante su estancia en Friburgo Heidegger era visto como un hombre sin biografía. De esta forma, lo que Hünefeld señala aquí no se aleja de la imagen que Heidegger quiso dar y que de alguna forma se ha mantenido a lo largo de varias décadas. A pesar de los pocos intentos biográficos realizados hasta el momento, que van de la aproximación fallida de Hünefeld en este texto del 59, el trabajo documentado de Hugo Ott de 1988, hasta el ameno trabajo de Rudiger Safransky, publicado por primera vez en 1994,
no se ha publicado una biografía completa del filósofo de Friburgo. Ya en 1973, un discípulo cercano a Heidegger, Walter Wimmel, redactó un ensayo en donde transmitía la propia visión de su maestro en torno a la biografía. Dice Wimmel, aquí no es la vida mediante la cual podamos saber algo sobre su obra, sino que su obra es su vida. Esto mismo pensaba Heidegger y lo externó en varios lugares. Precisamente el texto de Wimmel es este, publicado por primera vez en el 73, en donde digamos, Heidegger dio la aprobación de esa manera de interpretar la relación entre vida y obra. Esto mismo pensaba Heidegger y lo externó en varios lugares, por ejemplo, en el mencionado epistolario con Dino Laressi. Dice Heidegger en otra carta, lo biográfico tiene para mí sentido, peso y sus límites de acuerdo con la medida de la obra. Fin de la cita. Bueno, a partir de esta breve introducción, podríamos señalar algo importante, y esto es el hecho de que la vida de Heidegger es relevante precisamente a partir de su obra, ¿no? Es decir, por el hecho de que Heidegger es uno de los filósofos centrales del siglo XX y lo que va del XXI, y como ya hemos señalado en sesiones previas, ha abierto una multiplicidad de caminos, eso lo ubica como un personaje en donde su vida precisamente cobra sentido a partir del trabajo realizado, del trabajo filosófico realizado. Es decir, en otras palabras, si no tuviésemos esta obra, la vida de Heidegger no tendría relevancia. La pregunta por la vida tiene varios sentidos, ¿no? Precisamente por el lado biográfico de Heidegger, y uno de ellos es el interés en tratar de entender la configuración radical de una filosofía como tal, es decir, cuáles son los elementos que de una u otra manera contribuyeron al planteamiento de esta radicalidad, como lo hemos señalado en ocasiones anteriores. Eso ha marcado una parte del interés en los propios orígenes, en los propios intereses de Heidegger, y que de una u otra manera algunos de ellos se van a mantener a lo largo de su vida. Y eso de una u otra manera entonces también marca estas investigaciones biográficas que se están realizando y que todavía, como decía hace un momento, no contamos con una biografía completa o lo más completa posible. Tenemos algunos esbozos, como los que ya señalé, el de Hugo, el de Safransky y algunos otros intentos que se han realizado. Bueno, a partir de esto entonces voy a dar algunas indicaciones en torno a su biografía, precisamente con la idea de entender ese marco de la obra filosófica completa. Heidegger nace el 26 de septiembre de 1889 en Meßkirch, ¿no? Que es un pueblo del sur de Alemania, de la región de Baden-Württemberg, y yo creo que basta señalar las características del pueblo para indicar también o para conocer el ambiente en el que creció. El pueblo no tiene estación de tren, por ejemplo, ¿no? Eso indica también el tamaño
y por lo tanto también lo ha arraigado de ciertas costumbres que van a estar presentes en su infancia y en su desarrollo, de manera especial por el catolicismo tan arraigado que estaba en la región. Su padre, de hecho, era el sacristán de la iglesia de San Martín y precisamente el hijo fue nombrado Martín, ¿no? Martin Heidegger. Esta relación con la Iglesia Católica va a ser importante en su formación, en sus estudios, porque gracias a ella es que logra pues continuar o llegar a sus estudios hasta la universidad. Esto por un lado. Y por otro lado, decía hace un momento que hay elementos que se van a mantener a lo largo de su vida y uno de ellos es precisamente la relación con su tierra natal, con su Heimat. Eso va a ser algo presente a lo largo de la vida de Heidegger, y a pesar de que Friburgo no está tan lejos de Meskirch, van a ser frecuentes las visitas a Meskirch, a los familiares, de manera concreta a su hermano Fritz Heidegger, y a lo largo de toda su vida va a estar siempre en continua relación con su tierra natal. En algún momento también va a llevar a cabo algunas reflexiones al respecto sobre la Heimat. Bueno, decía, la formación de Heidegger se le debe en gran parte a la Iglesia Católica. Precisamente de Meskirch pasa a Konstanz a realizar sus estudios en el seminario. La intención era que Heidegger fuera sacerdote. Después pasa de Konstanz a Freiburg en 1906. De acuerdo con las investigaciones de Hugo Ott, él llega a plantear que el hecho de que Heidegger no se haya mantenido en Konstanz en 1906 y pasa a Friburgo se debe a una crisis espiritual. En 2006, y posteriormente 2007, tuve una serie de conversaciones con personalidades que tuvieron contacto directo con Heidegger, entre ellos Hermann Heidegger, el segundo hijo, aunque es hijo no biológico, pero fue el albacea editorial de toda la obra de su padre, y posteriormente en 2007 conversaciones con Gertrude Heidegger, nieta de Martin Heidegger, y con Hugo Ott, precisamente el profesor historiador de la Universidad de Friburgo y quien comenzó a realizar investigaciones biográficas en torno a Martin Heidegger. Con ellos tres tuve conversaciones en esos años, 2006 y 2007. El resultado de las conversaciones con Hermann Heidegger se publicaron en diversos lugares a partir de 2007, aunque una parte de la conversación no fue publicada, ¿no? Y eso fue por petición de Hermann Heidegger, algunas cosas que comunicó en la entrevista y que me pidió que no fuesen publicadas. Esa fue una primera petición. La otra petición fue que la entrevista no se publicara en Alemania, sino hasta después de su muerte. Y precisamente uno de los puntos que señala ahí es una crítica a la investigación de Hugo Ott, porque lo que Hermann Heidegger me comentó es que su padre tenía ya ahí una relación amorosa, ya como seminarista, y eso obligó a que lo cambiaran de sede de Konstanz a Freiburg. Posteriormente estará llega a Friburgo y va a tener una pequeña estancia de unas 2 semanas con los jesuitas. Eso va a ser en 1909.
de acuerdo con otras investigaciones del jesuita Lotz, lo que él señala es que en el dictamen de la salida de Heidegger de los jesuitas se debió a problemas del corazón, ¿no? Entonces no queda claro a qué tipo de problemas, pero salió de ahí. De 1909 a 1911 estará inscrito en la Facultad de Teología en la Universidad de Friburgo. En ese momento tiene otra crisis y dejará la teología para inscribirse en la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas a partir de 1911 hasta 1913. En ese periodo ocurren algunas cuestiones importantes. Una de ellas es que, aunque ya haya dejado sus estudios de teología, conserva una actitud arraigada a cierta, digamos, visión católica que lo lleva a publicar y a dictar conferencias de carácter apologético en Meskirch de manera especial, ¿no? Entonces, ahí, entre 1911 y 1913, ese periodo en el que estuvo en la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas, tiene visitas frecuentes a Meskirch con esa intención de cuestionar algunas críticas al catolicismo y defender el punto de vista del catolicismo. De hecho, la primera lectura que Heidegger hace de Nietzsche va a ser precisamente en esos años, pero la lectura de Nietzsche es para defender el catolicismo. Eso va a contrastar evidentemente con la lectura filosófica que lleva a cabo ya en sus lecciones a partir de 1936. Y en esos años, de manera concreta, en 1913, comienza también ya algunos cursos de filosofía, especialmente con Arthur Schneider, con Heinrich Rickert, y de historia con el historiador Heinrich Finke. En 1913 escribe o presenta una tesis doctoral, La doctrina del juicio en el psicologismo, bajo la asesoría de Arthur Schneider. En esa época se permitía que, aunque estuviese inscrito en un programa determinado, se podía presentar la tesis doctoral en otro programa, como es el caso que aquí ocurrió, que es una tesis de doctorado en filosofía. Es interesante lo que ocurre también en esos años porque, digamos, Heidegger tiene una cercanía directa con la escuela neokantiana de Baden, de manera especial con Heinrich Rickert, precisamente el alumno de Wilhelm Windelband, fundador de la escuela neokantiana de Baden y a la vez maestro de Emil Lask. Vemos estas tres figuras, Windelband, Rickert y Lask, conformaron esa escuela neokantiana de Baden, en donde una de las discusiones centrales tenía que ver con el trabajo ya realizado por Wilhelm Dilthey a finales del siglo XIX y que postulaba el carácter específico de las ciencias del espíritu, de las Geisteswissenschaften, y su diferencia con el trabajo de las ciencias naturales. Ya desde Windelband, y continúa después Rickert, hay un trabajo de discusión con la postura de Dilthey, en donde los neokantianos interpretaban a Dilthey como una propuesta desde el ámbito del contenido, es decir, que las ciencias del espíritu planteaban un contenido diferente al de las ciencias naturales. Y lo que apelan ellos es a que la diferencia yace en un carácter. Bueno, la diferencia yace en un carácter metódico.
Eso actualmente ya lo sabemos a partir de la publicación de la obra póstuma de Dilthey y de los trabajos también en torno al neocantismo. Lo que yo quería señalar era que a pesar de esa relación tan cercana que Heidegger tuvo con Heinrich Rickert como neocantiano en esos años, su trabajo enfatizaba más aspectos de la matemática, precisamente derivado de los estudios que realizó, y no tanto estaba interesado en estudios filosóficos en el ámbito de la propia historia de la filosofía. En 1913 todavía es marcado ese interés en cuestiones de lógica, y trabajaba todavía en 1913 en una propuesta de tesis de habilitación sobre la esencia lógica del concepto de número. Será hasta 1914 y en esa cercanía con Heinrich Rickert cuando cambia la temática para que en 2015 presente ya esa tesis de habilitación tan conocida como es la doctrina de las categorías y el significado en Duns Scoto. En ese mismo año inicia también sus cursos como profesor, bueno, no como profesor, sino como profesor asistente, como privat docent, en el marco de la Cátedra 2 de Filosofía, que era el ámbito de la Cátedra de Filosofía Cristiana. Ese mismo año, en el semestre de invierno de 1915-16, imparte un curso sobre Kant, y ahí conoce a Elfriede Petri, que venía de Wiesbaden. Ingresa como alumna a ese curso de Heidegger. Ella tenía 22 años, Heidegger tenía 26, y unos años después se casarán en 1917, y como sabemos en 1919 nacerá su primer hijo. En 1916 ocurren varias cosas. Una de ellas es que la cátedra que le dirigió la tesis de doctorado Arthur Schneider había quedado vacante desde 1913, y en 1916 es ocupada por Joseph Kaiser, un profesor que venía de Münster, y se pierden algunas esperanzas que Heidegger tenía puestas en esa cátedra. Y por otro lado también llega a Friburgo Edmund Husserl como sucesor de Heinrich Rickert, el que había sido el otro maestro de Heidegger en la tesis de habilitación. Es decir, los dos profesores filósofos que habían, digamos, asesorado a Heidegger, Arthur Schneider, se fue de Friburgo, y posteriormente también Heinrich Rickert. Schneider se fue a Estrasburgo y Rickert se fue a Heidelberg. En ese sentido, Heidegger queda solo con Edmund Husserl, con quien ya había tenido contacto epistolar desde 1914 y de quien ya había leído, de acuerdo con algunas aseveraciones del mismo en términos biográficos. Él indica que ya desde 1909 había comenzado la lectura de las investigaciones lógicas de Husserl. En 1914 hay una carta que le escribe a Heinrich Rickert, y en donde hace mención a una respuesta de una carta de Edmund Husserl, que como sabemos estaba en esa época en Göttingen y pasa de Göttingen a Freiburg. En 1917 comienza a añadirse casa. En 1917-18, en el marco de la Primera Guerra Mundial, realiza su servicio militar en diversas regiones, la última cerca de Berlín, y prepara algunas lecciones que impartirá en 1919, a partir de 1919, que es ese primer curso, ya no en el marco de la Cátedra 2 de Filosofía Cristiana, sino en el marco de la Cátedra 1, precisamente de Filosofía, que es la cátedra que ocupaba Edmund Husserl.
Y sabemos ese primer curso es la idea de la filosofía y el problema de la cosmovisión. En ese mismo periodo nace su primer hijo, York, y también es nombrado asistente de Husserl desde enero de 1919, ¿no? Es importante señalar que desde la llegada de Husserl a Friburgo se lleva a cabo un cierto distanciamiento por parte de Heidegger, ¿no? Esto es importante mencionarlo, aunque en otra ocasión hablaremos con más detalle de la relación entre Husserl y Heidegger, pero es importante señalar en términos biográficos esta diferencia que mantiene con Husserl desde el inicio. Muestra de ello es una carta de 1917 que dirige a ya en ese momento su esposa Elfriede. Dice, el que haya llegado a Husserl es apenas un episodio de un proceso que en gran medida me acoge desde la oscuridad y que se aleja en la oscuridad. Este invierno dije que poner límites del conocimiento es contradictorio. Más bien el conocimiento debe ser llevado a la mayor profundidad posible. No puedo admitir la fenomenología de Husserl como definitiva, aunque se aproxime a la filosofía, porque es demasiado limitada y sin sangre en el inicio tanto como en el propósito, y porque no es dable absolutizar semejante posición. Eso me parece que es importante indicarlo. Ya en 1917 Heidegger señala eso y hay muchas cartas en donde hace referencias a su relación con Husserl. Por ejemplo, otra es de 1919, también a su esposa Elfriede. Quisiera escribir con todo detalle sobre mi trabajo. En cierto sentido, ya lo has comprendido, dado que durante las últimas semanas me he ocupado a fondo de esta pregunta. Ante todo, Husserl no constituye un obstáculo directo para lo nuevo ni afecta a mi independencia. Para mí, la filosofía científica va más allá de Husserl, como has dicho una vez con razón. Me siento seguro y veo horizontes más amplios y problemas que lo sobrepasan. Esto Heidegger entonces lo va a tener en cuenta y la separación, el distanciamiento que se lleva a cabo de forma posterior, de manera concreta, cuando Husserl lleva a cabo una lectura temática de Ser y Tiempo y escucha la conferencia inaugural de Heidegger, Basis Metaphysique, todo esto en 1929, a partir de ahí hay una serie de observaciones y expresiones de Husserl en torno a Heidegger y posteriormente también de Heidegger respecto de Husserl. Es decir, el distanciamiento temático estaba ya presente desde el inicio, aunque no de forma expresa, ¿no? Esto sabemos que varios alumnos se lo comentaron a Husserl, pero Husserl mantenía la idea, como lo hizo saber a Dorian Keynes y a varios, y en epistolarios también así consta, que Husserl mantenía la idea de que Heidegger era su representante más fiel, la figura, digamos, de la fenomenología, el futuro de la fenomenología yacía precisamente en Martin Heidegger. Evidentemente, Heidegger necesitaba el apoyo de Husserl y lo va a obtener tanto para la cátedra como profesor extraordinario en 1923 en Marburgo, como para la sucesión que se realiza en 1928 de la cátedra que ocupaba Husserl. En ambas situaciones, Husserl intervino, Husserl apoyó a Martin Heidegger para ocupar esas cátedras y evidentemente Heidegger mantenía sus críticas en las lecciones, en algunas cartas, pero no de forma abierta o de forma pública, como se iba a ocurrir posteriormente, y luego ya en las investigaciones que se han hecho en torno a la historia de la fenomenología.
Bueno, en 1919 comienza entonces el camino de Heidegger en el ámbito docente y en algún momento, alrededor de 1920, expresa en una carta también a su esposa Elfriede que los contemporáneos ya han dado de sí y que ahora va a medir sus fuerzas con los grandes de la tradición. Y esos grandes en los que está pensando es en Aristóteles. Comienza entonces sus cursos sobre Aristóteles, algunos en Friburgo, los continúa en Marburgo y, como ya señalamos en ocasiones anteriores, se reúne una cantidad importante de alumnos que incluso lo van a seguir de Friburgo a Marburgo en 1923 y que después van a continuar su propio camino filosófico ya a partir de algunos impulsos dados por Martin Heidegger. Y esa va a ser entonces la primera, digamos, mención de Heidegger en el ámbito filosófico, su labor docente a partir de las interpretaciones que hacía de Aristóteles. Como sabemos, ya lo señalé en la ocasión anterior, salta a la fama a partir de la publicación de Ser y Tiempo en 1927. Durante esos años mantiene su trabajo inicialmente sobre el protocristianismo, sobre Aristóteles, sobre Kant y después va a hacer algunos trabajos sobre idealismo alemán, sobre Schelling de manera especial y posteriormente sobre Hegel, para después continuar con Nietzsche, sus trabajos sobre filosóficos sobre poesía, concretamente sobre Hölderlin, y posteriormente lleva a cabo la revisión de otros autores para retornar al inicio de la tradición filosófica occidental con los presocráticos. De hecho, los dos cursos finales que da como profesor en Friburgo serán precisamente sobre presocráticos, su curso sobre Parménides y su curso sobre Heráclito. Pero bueno, en ese lapso, decíamos en la ocasión anterior, da múltiples cursos prácticamente de autores de la tradición filosófica occidental, excepto sus propios trabajos. No tenemos un trabajo sobre Ser y Tiempo de manera específica. Después de la publicación de Ser y Tiempo, hay una serie de elementos importantes y que tienen que ver con una primera crítica que realiza en torno a lo contenido en Ser y Tiempo, que como ya indicamos en la ocasión anterior, se trata de lo anunciado como primera parte, pero de lo cual no se publicará una segunda parte, ¿no? Y esto a partir de los problemas que Heidegger mismo enfrenta en la tematización en torno al tiempo de manera concreta y lleva a cabo una aproximación a partir del curso Los problemas fundamentales de la fenomenología, que es el volumen 24 de la Gesamtausgabe. Desde esa época, desde la publicación de Ser y Tiempo hasta 1932, se mantendrá esta, digamos, espera de ese segundo tomo de Ser y Tiempo. En 1932 rompe con esa perspectiva y se lleva a cabo lo que él mismo va a nombrar como la Kehre, ¿no? El giro, la vuelta en su pensar y que aproximará entonces a los escritos que tienen que ver con el segundo gran momento de su obra, que es el pensar ontohistórico, y en donde se concentrarán los escritos de la década de los 30, de manera concreta los escritos o los manuscritos en torno a la historia del ser, congregados en los aportes a la filosofía, ¿no? Entonces, tenemos esos dos grandes momentos y a lo largo de ellos hay una serie de, digamos, tránsitos que se van dando
menor o con menor impacto, ¿no? Por ejemplo, a finales de la década de los 20 encontramos una primera autocrítica de Heidegger a la ontología fundamental tal como está planteada en Ser y Tiempo, y que lleva a hablar de estas posibilidades de la metaontología, de la metafísica del Dasein. Estos son trabajos que estarán congregados desde 1928, 29, 1930 y que constituyen una especie de tránsito para lo que viene después en el pensar ontohistórico. En 1928, de 1923 a 1928, Heidegger está en Marburgo como profesor extraordinario y después como profesor ordinario. Regresa a Friburgo para ocupar la cátedra de Husserl desde 1928 y ahí va a permanecer el resto de su vida hasta su muerte en 1976. Un momento importante y de lo más conocido en la biografía de Heidegger es su participación en el nacionalsocialismo. Ya tendremos una sesión especial para tratar el asunto de Heidegger y el nacionalsocialismo. Hay muchísimos elementos que están en juego, pero hoy nada más señalo ese paso como rector en ese periodo de 1933 al 34 y posteriormente las consecuencias que va a haber al final de la Segunda Guerra Mundial y el juicio que se lleva a cabo por parte de la Comisión Depuradora, en donde se revisan los casos de los universitarios que participaron con el régimen nacional socialista. En este caso es evidentemente el de Heidegger, que como señalan algunos de los rectores que participaron en este proceso, era el caso más complicado que tenían en ese momento. Hay una serie de elementos que están en juego que abordaré en otra sesión, pero simplemente quisiera señalar el desenlace de ello, y que es el hecho de que Heidegger sí se sintió de alguna forma afectado precisamente por lo ocurrido y por pues digamos la prohibición docente, que fue el veredicto que se emitió por recomendación de su amigo Karl Jaspers. Jaspers y Heidegger tenían amistad desde 1920, de hecho se conocieron en casa de Husserl y a partir de ahí tuvieron una relación constante y un trabajo constante. Heidegger visitaba a Jaspers en Heidelberg frecuentemente, trabajaban días enteros y dialogaban sobre sus propuestas filosóficas. Incluso tenían la idea de fundar un anuario en donde solo escribieran ellos dos. Cuando llega el nacionalsocialismo, Jaspers, como muchos otros intelectuales, y Heidegger por supuesto, están entusiasmados con las propuestas del nacionalsocialismo, pero algunos intelectuales, algunos filósofos, como el caso de Jaspers y otros, toman distancia de forma rápida ante el nacionalsocialismo. Ese fue el caso de Jaspers, no fue el caso de Heidegger, quien tomó distancia de forma mucho más posterior. Ante esta situación se pensaba que Heidegger era de carácter apolítico, él mismo lo presentó así en diversas ocasiones. Ahora sabemos que no fue así, que Heidegger sí tuvo intervención política previa a su participación como rector. Por ejemplo, él formó parte del Senado universitario. Es decir, sí estaba interesado en la política universitaria y en las discusiones en torno a la política universitaria. Un hecho importante al respecto es la difusión y el trabajo que Heidegger mantuvo
en torno a un texto precisamente de Jaspers, que se llama Die Idee der Universität, la idea de la universidad, publicado en 1923, y donde Heidegger era el principal promotor. Organizó un círculo de estudio, por ejemplo, y a lo largo de esa década llevó a cabo diversos cursos o diversos seminarios en donde quería discutir las políticas de la universidad y la idea de la universidad que estaba en juego. Esto, repito, es importante para señalar su participación en 1933. Es decir, no se puede entender la participación de Heidegger en el nacionalsocialismo si nos ubicamos en 1933. Hay que irnos hasta 1923 con esos intereses que tiene en la renovación de la universidad, en una idea de universidad, e incluso más atrás con sus propios orígenes y con ciertas ideas arraigadas que tenía, para poder entender entonces su opción y, digamos, su fascinación inicial por el nacionalsocialismo, cosa que va a ser cuestionada y matizada a lo largo de los años posteriores, ¿no? Pero eso lo abordaremos con detalle en otra ocasión. Lo que quiero señalar es que ya el veredicto que se acercaba de la prohibición docente, precisamente por su participación en el nacionalsocialismo, marca un grado intenso de afectación. Por ejemplo, hay una anotación en los cuadernos negros que es de finales de 1945. Heidegger escribe, eso está en el volumen 97 de la Gesamtausgabe. Dice: después de 30 años de actividad docente, la separación de la docencia no es de ninguna manera sencilla, tomando en cuenta que yo he sido docente de forma apasionada y también sé que la palabra hablada posee una supremacía sobre la palabra escrita, en la cual mucho nunca se incorpora, aun cuando la presentación sea muy cuidadosa. Aunque por otra parte lo hablado carece de la duración y surte efecto de otra forma, también se transforma en lo irreconciliable. Asimismo, el decir pensante requiere de la propia articulación rigurosa, la cual encuentra solo en lo escrito una consistencia. Hay que dar a esta articulación todavía la fuerza y el tiempo restante, independientemente si también se da la posibilidad de publicar algo propio. Este veredicto de la prohibición docente, que va a estar vigente desde 1946 hasta por lo menos 1951, cuando ya se formaliza su jubilación y en donde Heidegger retorna a la cátedra en la universidad, va a ser una cuestión importante, un momento importante, y en donde Heidegger lo que va a hacer durante ese periodo o esos periodos es buscar otros espacios, ¿no? Organiza algunos ejercicios, da algunas conferencias en el Club Bremen con la intervención de Petzet, en Büllerhöhe, que es una clínica de reposo en Baden-Württemberg, en la Academia Bávara de las Bellas Artes, en donde estará invitado por la familia von Podewils, y en donde se congregan una serie de intelectuales, tanto científicos, artistas como pensadores, los hermanos Junger, Heisenberg, Karl Orff, entre otros, van a formar parte de ese círculo, y en donde Heidegger también interviene. Y el otro círculo que también frecuenta desde 1950-51, ya cerca del final de esta prohibición docente, es el círculo de Darmstadt, en donde también va a leer algunas conferencias. Entonces, Heidegger va a tener estos círculos, o va a buscar estos círculos precisamente para tratar de compensar el trabajo académico docente que no lleva a cabo. La resolución a la que hacía referencia se apoya en un dictamen expuesto en una carta de Karl Jaspers
y que es leída ante el Senado en enero de 1946 para tomar esa resolución. La propuesta concreta de Jaspers consistía en, dice, asignación de una pensión personal para Heidegger con el fin de que prosiga su trabajo filosófico y la elaboración de su obra justificada por su producción reconocida y por la previsión de lo que todavía puede seguir. Y B, la suspensión del cargo de profesor durante algunos años. Esto va a impactar a Heidegger, esta resolución, de tal manera que estará por lo menos 3 meses en una casa de descanso, Haus Baden, en Baden-Weiler, al sur de Friburgo, bajo el cuidado del neuropsiquiatra Gustav von Gebsattel, quien era alumno de Ludwig Binswanger, y sabemos Ludwig Binswanger era a la vez un entusiasta de la fenomenología y buscó aplicar los principios de la fenomenología tanto husserliana como heideggeriana para la psiquiatría, ¿no? Hay un documento, un certificado médico que redactó von Gebsattel en 1950 y hace referencia precisamente a la situación de Heidegger. Dice, el señor profesor Dr. Martin Heidegger estuvo bajo mi tratamiento 3 meses en 1946 en el sanatorio Schloss Haus Baden en Baden-Weiler. Una debilidad en el músculo cardíaco hizo necesaria su estancia en la clínica. A pesar de que su estado mejoró en el transcurso del tratamiento, él se mantuvo permanentemente bajo mi tratamiento necesario debido a la persistente debilidad cardíaca hasta el 1 de marzo de 1950 con interrupciones. Hasta el día de hoy padece de la debilidad muscular cardíaca. Esto equivale a una fuerte disminución de su capacidad laboral. Por ello, desde el punto de vista médico, en su actual estado de salud, no está completamente a la altura de todas las obligaciones de un profesor ordinario de la universidad. Este es un escrito que redactó en 1950 y que forma parte del proceso de jubilación que se estaba llevando a cabo y que, como decíamos, concluye en 1951, de tal forma que en el semestre de invierno 51-52 Heidegger se incorpora nuevamente a la universidad con el curso ¿qué significa pensar? Wasseisdenken, o así fue traducido, donde él tenía más de 400 estudiantes, tal como lo señala en alguna de las cartas, ¿no? En ese periodo también tiene contactos importantes al final de la Segunda Guerra Mundial. Uno de ellos es Jean Beaufret, quien le va a abrir el camino directo para la difusión de la obra de Heidegger en Francia, ¿no? Después de la aproximación de Jean-Paul Sartre con la publicación del Ser y la Nada en 1943, pero después la carta redactada en 1946 y publicada en el 47, la Carta sobre el Humanismo, que es una respuesta precisamente a lo que Sartre había escrito en el existencialismo también es un humanismo, y a partir de lo cual Heidegger no estaba de acuerdo. Jean Beaufret es el remitente de esa carta sobre el humanismo y abre ciertas perspectivas de difusión en Francia. A través de Jean Beaufret se organizan algunas visitas y algunos eventos de Heidegger en Francia, como es la primera visita en 1955 y posteriormente los seminarios que se llevan a cabo en Le Thor en 1966, 68, 69 y el último seminario del 73 ya no se realiza en Francia, sino en la casa de Heidegger en Zeringen. Ese es uno de los horizontes que se abren para Heidegger y para la difusión de su obra en Francia a partir de Jean Beaufret, y que se va a mantener esa amistad a lo largo de esas décadas. Y el otro personaje importante es Medard Voss,
un psiquiatra suizo, quien también tiene contacto con Heidegger al final de la Segunda Guerra Mundial. Comienza también una amistad y a partir de la cual se organizan los famosos seminarios de Solikon. Solikon es un barrio de Zúrich y un suburbio de Zúrich en donde vivía Medard Boss, y a partir de 1959 y a lo largo de una década, Heidegger va a presidir esos seminarios de Solikon, que son publicados posteriormente por Medard Boss en una primera edición, y ahora ya en el marco de la Gesamtausgabe ya se publicó una segunda edición de esos seminarios, pero ya con otro contenido, es decir, ya tomando en cuenta los apuntes y los manuscritos del propio Heidegger. Son textos que no están contenidos en la primera versión editada por Medard Boss mucho antes. Esta relación de Heidegger con psiquiatras, con médicos, con psicoanalistas va a ser importante, porque de alguna manera se va a fundar la propia una línea terapéutica de análisis del Dasein, precisamente a partir de los trabajos de Medard Boss. Y por otro lado, en Francia también va a tener impacto este trabajo de Heidegger en el ámbito psicoanalítico, especialmente a partir de Jacques Lacan, ¿no? Como sabemos, Lacan era el psicoanalista de Jean Beaufret, y el contacto entre Lacan y Heidegger va a darse precisamente a partir del amigo de Heidegger, que es Jean Beaufret. Y como sabemos, también una repercusión de la propia obra de Heidegger en las propuestas lacanianas o en el psicoanálisis de Lacan, y en otras propuestas, como es el caso de la logoterapia de Viktor Frankl y otras propuestas en ese sentido. En esos años, entonces, comienza estas visitas a Suiza, a Solikon, a Francia, con esos seminarios, y a la vez también hay un trabajo por parte de Heidegger, un interés en sus publicaciones que se realizan en esas décadas, especialmente después de su jubilación en 1951. Heidegger va a mantener este trabajo, el contacto ya con otros pensadores, con muchos de sus alumnos, y esto se va a extender hasta su muerte en 1976. En los últimos años, como ya señalamos en la sesión anterior, se concentra en la elaboración de las directrices para la publicación de la Gesamtausgabe, la publicación de su edición integral, que iniciará en 1975. En esos años también se lleva a cabo todo el depósito del material de Heidegger en el archivo de Marbach, en donde yace todo el material, y a partir del cual se conforman las ediciones respectivas, ¿no? Bien, pues con eso tenemos una visión general, grosso modo, de la biografía de Martin Heidegger. Muchas gracias.